Comenzar, quiero recordar, porque algunos de ustedes no han estado presentes los últimos martes, ¿verdad? Que estuvimos hablando de la conversación o el encuentro que tuvo Jesús o Yeshua con Nicodemo. Y para comenzar, antes de comenzar, tengo que decirle que de las cosas que hablamos en esa conversación que se encuentra en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, hablamos de que este encuentro fue entre un líder religioso de los fariseos, muy importante, miembro del Sanedrín, un rabino, que se reunió con Yeshua en la noche. Y cuando él se comunicó él habló con Yeshua, le dijo: Rabino, sabemos que has venido de Dios, porque nadie que no es enviado por Dios puede hacer las señales que tú haces. Y el estudio fue para la conclusión de que los religiosos, no todos los religiosos de la época de Yeshua los rechazaron a él como el Mesías, sino que habían fariseos que lo seguían sus enseñanzas, estaban pendientes de todas las señales que él hacía y que estaban conscientes de que él era un agente enviado de Dios. Explicamos que era un agente enviado de Dios, eso fue las 2 clases atrás. Y la semana pasada hablamos del nuevo nacimiento, lo que era el nuevo nacimiento en realidad, no lo que nosotros habíamos pensado cuando estábamos en el cristianismo, y que la pregunta de Nicodemo que le hizo a Yeshua, que la pregunta no aparece en el Evangelio de Juan, sino que él le hace ese comentario, entonces dice, y Jesús le respondió: tienes que nacer de nuevo. Pues la respuesta, nosotros deducimos que él hizo una pregunta sobre el reino de Dios, que Nicodemo le preguntó si era él el que iba a establecer el reino de Dios, si el reino de Dios venía ahora. Y entonces es cuando comienza a explicar lo que era el nuevo nacimiento, y la semana pasada estuvimos hablando de todo eso. Estuvo, yo creo que muy buena. Si usted tiene la oportunidad de verla, la puede ver después en la página, la clase, ¿ok? Hablamos mucho como parte del nuevo nacimiento, que nosotros tenemos que trabajar en ese cambio que sucede, en esa transformación en nuestra vida, ¿ok? Que no le podemos dejar todo a Dios. Pues entonces hoy vamos a comenzar, después que hablamos de que Yeshua era un rabino y que dijimos que era judío, vamos a comenzar a ver a Yeshua como rabino en los evangelios, para que veamos que él era un maestro de Torá, era judío, criado en el judaísmo, enseñaba la Torá, enseñaba el judaísmo, hizo milagros, hizo maravillas, y en realidad pues todo lo que vamos a conocer ahora es un Yeshua diferente al que conocimos en el cristianismo, ¿ok? Porque el Yeshua que conocimos en el cristianismo era un Yeshua que no guardaba Shabbat, que no guardaba Torah, que no enseñaba eso, que peleaba con los fariseos todo el tiempo, y lo que nos están presentando las escrituras es totalmente diferente. Así que ya ese primer versículo lo pasamos, ¿ok? Y vamos a comenzar en el segundo párrafo, que dice: Yeshua, como los seguidores de Yeshua, que eran sus apóstoles, sus discípulos, ¿ok? Y aquellos que siempre lo seguían, lucharon por una ética más elevada. La diferencia de Yeshua, rabino Yeshua, entre los demás rabinos, es que él buscaba o luchaban por tener una ética elevada. Traje la definición de lo que es ética, traje lo que es definición de judaísmo y traje lo que es la definición de judío, para que usted no se sienta incómodo ni se confunda. Porque el antisemitismo a nosotros nos hace sentir mal cuando escuchamos hablar la palabra de judaísmo o judío, como que eso estuvo tan sembrado por tanto tiempo, y hay gente que no soportan los judíos, y nosotros ahora mismo somos parte del pueblo de Israel, ¿ok? Y somos como Yeshua, somos sus discípulos, y por eso es que traje estas definiciones. O sea que si Yeshua luchaba por una ética más elevada, ¿qué es ética? La ética es la disciplina que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral, ¿ok? Y el comportamiento humano. Cuando vemos la moral son los valores, las creencias, las costumbres y las normas que tiene una persona o una sociedad. Ahora mismo nuestra sociedad, ¿qué está perdiendo? La moral, los valores, los principios, ¿verdad? Ahora las cosas que habíamos conocido toda la vida que no se podían hacer, que eran en contra de la palabra, pues ahora no, ahora se está volteando, como diríamos nosotros, la tortilla, y ahora se están aprobando leyes que están en contra de la palabra de Dios.
Entonces, la ética más elevada, entonces cuando Yeshua y sus seguidores dicen que estaban luchando por una ética más elevada, lo que quiere decir que ellos estaban luchando por un estilo de vida moral más elevado, ¿ok? De mucho más moral, de unos valores todavía más, ¿cómo diríamos?, más radicales. También la ética es una filosofía moral, es el estudio de la moral y de la acción elevada, ¿ok? A lo largo de los siglos se nos trató de convencer a nosotros de que el cristianismo era la religión del amor y que era superior al judaísmo, ¿ok? Y que el judaísmo era la religión formal, la religión de la ley, la religión del temor, ¿ok? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero esa fue la enseñanza que nosotros tuvimos, no se nos dijo directamente, pero se hablaba de que nosotros qué teníamos que hacer. Si vivir en el cristianismo, seguir el cristianismo y seguir el supuesto ejemplo de Yeshua, que lo ponían a pelear con los fariseos y con los líderes del judaísmo de la época. Ahora, si Yeshua era judío, pensaba como qué, como judío, ¿ok? Y si el cristianismo es la religión del amor y Yeshua era un judío, quiere decir que el amor por la humanidad nació del interior del alma de un judío, porque Yeshua o Jesús era judío. Así que dentro del cristianismo, el amor que enseña, que dice el cristianismo, que es la religión del amor, el amor procede de un judío que lo conoció a través del judaísmo, ¿ok? Porque le puso un versículo ahí en Levíticos para que usted vea que cuando nosotros somos cristianos decíamos que solamente hay dos mandamientos. El principal, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo, ¿verdad?, como a ti mismo, ¿verdad? Y nosotros teníamos el concepto de que cuando vino Jesús, Él trajo una religión nueva y ahora nos amamos y ahora todo es amor y ahora las cosas, la ley era muy fuerte, la ley le daba miedo a la gente, le inculcaba temor y sin embargo Yeshua lo que vino a traer exactamente fue lo que Él aprendió en el judaísmo. Levítico 19:18 dice: no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. La versión que tengo en la Biblia, está el LBLA. Yo soy el Señor. Quiere decir, el Levítico es un libro parte de los libros de Moisés, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. De los primeros cinco libros. Los libros de Moisés se conocen como ¿qué? El Pentateuco, ¿cómo qué más? Nuevo Testamento. No, el Antiguo Testamento. ¿Y cómo qué más? La Torá, la que le teníamos miedo antes. Esos son los 5 libros de Moisés. Y dentro de la Torá, en el libro de Levítico, que es el libro de la ley para los sacerdotes y los levitas y el servicio en el templo, ahí Dios enseñó y Él dijo: no te puedes vengar, no puedes ser rencoroso con tu propia gente, sino que tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando Yeshua dijo que los 2 mandamientos principales eran amar a Dios y amar al prójimo, ¿estaba diciendo algo nuevo o no era nuevo? No era nuevo, era algo que ya el Padre había dicho en la Torá. Él lo que estaba era trayendo y enseñando con las instrucciones que Dios dio a través de la Torá a los judíos de la época de él, ¿ok? Lo que estoy trayendo esto es para que veamos que si la religión decía, la religión cristiana, decía que el cristianismo es la religión del amor, y si Yeshua era judío, y Yeshua lo que vivía era la Torá y enseñaba la Torá, entonces el amor del cristianismo vino ¿de dónde? Vino del judaísmo. Porque el judaísmo es el que tiene como constitución las instrucciones que se entregaron en el monte Sinai, ¿ok? Otro concepto importante que tenemos que conocer es judaísmo. Cuando nosotros hemos ido al judaísmo es ponerme sí, ay, ponerme equipa, ay, ponerme un paño aquí, ay, cambiarme esto y lo otro. Pero el judaísmo se conoce como una religión, pero en realidad cuando usted lee los libros de Moisés no es una religión, es la constitución y es además el pacto de compromiso de boda, ¿ok?, de Dios con su pueblo Israel. Es tradición y es la cultura del pueblo judío. Me dicen algunos aquí que cuando estaban entrando, que estaban dando una clase en el saloncito que está allá abajo, y estaban hablando que nosotros hemos sido injertados en el olivo verdadero, en el Israel, ¿verdad? Que nosotros fuimos injertados en el Israel. Entonces, si fuimos injertados en el olivo verdadero, que es Israel, cuando una rama se injerta dentro de un árbol, esa rama viene a ser parte
de ese árbol no se le considera ya como aparte. Y esa rama lo que va a dar es el fruto en realidad que tiene el árbol. No va a dar un fruto aparte. Usted no va a sembrar una rama de esos son injertos que se hacen. Usted no va a poner una rama de un mango en uno de China y la rama le va a dar el mango y la otra le va a dar naranja o china, como yo lo conozco en Puerto Rico. Sino que va a dar exactamente lo que el árbol donde fue injertado. Pues si nosotros fuimos injertados en el olivo verdadero, que es Israel, nosotros tenemos que dar y producir los mismos frutos que Dios le exige, le demanda y espera de los hijos de Israel, ¿ok? Del pueblo de Israel. Así que el judaísmo es una serie se conoce como una religión, es una tradición y es la cultura del pueblo judío. Es una de las religiones más antiguas, es una religión, cuando hablamos como si fuera una religión monoteísta, porque el asunto que Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel en el Sinaí es que es el único Dios verdadero, es Él, que no hay ningún otro, ¿ok? Porque los pueblos paganos y los anteriores siempre han creído en muchos dioses politeístas. De su seno del judaísmo surgió el cristianismo. Si Yeshua, que es judío, no nace en Israel y comienza a enseñar la Torá y que suceden todos los eventos y no muere y resucita y después nosotros tomamos eso para nuestra salvación y aceptamos a Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, comenzamos a conocer la voluntad de Dios, lo que está diciendo en su palabra. Si nosotros no hubiéramos llegado a conocer a Jesús, quiere decir que no hubiéramos llegado a conocer el cristianismo. Aún los que éramos católicos, aunque se le hacían muchas cosas a la Virgen, el centro en realidad de la salvación dependía de la muerte de Jesús, que se celebraba en la Semana Santa. Nuestra salvación provenía de ahí. Así que del seno del judaísmo fue que surgió el cristianismo, ¿ok? Así que no puede, si una cosa que surge de la otra, tú no la puedes, ¿qué? No la puedes separar, ¿ok? El judaísmo en sí no es una religión, sino es el estilo de vida, las normas que rigen a todos los ciudadanos miembros de la nación de Israel. Es la constitución del pueblo escogido por Dios para hacer luz a las naciones por medio de la entrega de la Torá. Se le dio esa misión, ¿ok? La identidad judía, otra cosa importante, no es una raza, sino una mezcla de elementos étnicos, nacionales y religiosos. Váyase al primer párrafo que está en la página, que yo puse Romanos 2:29. Este es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Dice, el verdadero judío es quien lo siente. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? ¿Quién lo siente? Ese verdadero judío es quien lo siente en su corazón, exacto. Así estoy hablando porque el concepto, la identidad judía no es una raza, ¿ok? Que no es una raza. Está en el primer párrafo, la última oración. Sino una mezcla de elementos étnicos, mezcla de razas, nacionales y religiosos, ¿ok? Una persona puede formar parte del pueblo judío cuando acepta al Dios de Israel, renuncia a sus dioses falsos, renuncia a sus tradiciones paganas, ¿ok? Y decide servir al Dios de Israel. Esa persona viene a ser el pueblo de Israel y se le va a conocer como judío. ¿Por qué? La otra palabra que está aquí. Porque cuando el pueblo, la nación de Israel se dividió después de la muerte de Salomón, ¿verdad? Que se casó con otras mujeres que adoraban otros dioses y él se fue tras esos dioses, Dios rompió el reino, las 12 tribus, en 2 reinos, ¿ok? Esos 2 reinos se dividieron y 10 tribus se fueron al norte, eso lo hablamos hace yo creo que como 5 o 6 martes atrás. Y esas tribus se fueron asimilando en las naciones, se fueron dispersando, se fueron al exilio y esas tribus están perdidas, ¿ok? En el exilio, la casa de Judá o el reino de Judá también fue al exilio a Babilonia. Pero ellos regresaron a la tierra, regresaron a Jerusalén y continuaron enseñando y guardando la Torah. Eso no está ahí escrito, ¿ok? Entonces, ¿qué quedó que guardaba la Torah? ¿Qué pueblo fue el que quedó que guardaba la Torah? La casa de Judá. Y la gente que son de la casa de Judá se conocen como judíos, ¿ok? No quiere decir que todos ellos sean que solamente ellos sean los judíos, porque hay gente del pueblo de Israel que está dispuesta en todas las naciones, aparte de que los judíos vienen de la tribu de Judá, el cuarto hijo de Jacob, ¿ok? El cuarto hijo de Jacob del clan de la casa de Judá, ¿ok? Eso está aquí, ¿verdad? Que no dice judío. Es un término descriptivo de los miembros de una de las 12 tribus o clan de Judá, cuarto hijo de Jacob. En la división de reinos, eso yo lo expliqué. Aunque los 2 reinos fueron llevados al exilio,
El reino de Judá fue el que regresó. Y el reino de Judá es el que ha ido siempre llevando la Torá o enseñándola o guardándola. Unos se han ido más al extremo, unos son más reformados, pero ellos son los que lo han mantenido en todas las naciones, ¿ok? Yeshua es judío no solo porque nació en la provincia de Judea durante la conquista del Imperio Romano, porque ese es otro asunto. Cuando el Imperio Romano conquistó a Israel, el Imperio Romano cambió el nombre de Israel y llamó a todo el territorio la provincia de Judea. Usted podía vivir en Galilea y usted iba a ser judío. Usted podía vivir podía vivir en Judea y era judío. Usted podía vivir en Jerusalén y era judío. ¿Por qué? Porque todo el territorio se conocía, ¿ok? Como la provincia de Judea. Y aunque no todo el mundo sea judío, como era de allí, se le llamaba judío. Hoy en día usted ve todos los que están por ahí, ¿verdad? Que se ponen su sombrerito y se visten de una manera, pues, característica de ellos, pues uno sabe, ese es judío. Ahí los judíos están en Brooklyn, los judíos acá en New Jersey están en Passaic, están en Clifton, están en Lakewood, exacto, tienen grupos grandes. Entonces ellos se distinguen, cuando nosotros los vemos, los distinguimos como judíos, ¿ok? Porque ellos tienen algo diferente, algunas cosas que la Torah exige que se deben tener, se les exigen a ellos como pueblo que deben tenerlas, y uno los identifica, ¿ok? Así que Yeshua no solamente es judío porque nació en la provincia de Judea, sino que lo fue por su contenido ético más profundo, pues siempre intentó descubrir los grandes valores de la Torah. Yeshua jamás se enfrentó a la Torah, sino que la interpretó de acuerdo a los grandes valores del judaísmo. El asunto de los religiosos de la época era que ellos interpretaban la Torá, ¿verdad? Había muchos grupos. Hoy en día hay muchos grupos, hay muchos rabinos, hay muchos maestros, hay diferentes sinagogas, ¿ok? Cada grupo tiene una manera de vida. Todos guardan la Torá, pero unos la guardan de una manera más estricta, ustedes son los ortodoxos, unos la guardan de una manera un poquito más liberal. Cuando hablo de liberal es que no es tan ortodoxa, ¿ok? Unos exigen unas cosas, son más exigentes, otros exigen menos. Pues en el caso de Yeshua, él era más que ortodoxo. Él interpretaba la Torá de una manera bien elevada y los valores más grandes de la Torá eran los que él traía y buscaba que sobresalieran. No peleaba con los fariseos porque era malo que se lavaran las manos o porque no quisieran caminar en el Shabbat o llevar la camilla. Eso no era eso eran debates, ¿ok? Porque para Yeshua era más importante sanar a un enfermo que guardar el Shabbat de no hacer nada. Porque para sanar a una persona eso es crear. Para el judío en el Shabbat tú no puedes crear nada. Algunos ni pueden escribir, ni pueden hacer un dibujito, ni pueden colorear páginas, porque eso es creativo y tú estás creando algo. Eso dependiendo del grupo que tú estás perteneciendo. En el caso de Yeshua, cuando él hacía las cosas que lo criticaban, era porque los otros tenían un estilo diferente de guardar el Shabbat. Y entonces ellos le decían, esto no está permitido. Y él venía y le contestaba con una respuesta mucho más profunda, de acuerdo a la interpretación que él tenía de la Torah, que era más ética, y lo vamos a ver, lo bello que él tenía en eso, ¿ok? ¿Están entendiendo? Sí. Y porque si el cristianismo dice que la Torah era difícil de vivir, cuando vemos a Yeshua y él la interpretaba todavía más elevada, ¿qué es lo que es difícil de vivir entonces? Va a ser el cristianismo, porque el líder del cristianismo, que es Yeshua HaMashiach o Jesús, el Mesías, él era más estricto, más radical y más exigente, ¿ok? Mateo 5, lo tengo ahí, ¿verdad? Mateo 5:17 dice, esto lo dijo Yeshua o Jesús, Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. No piensen que he venido a abrogar la Torá, sino a cumplir, ¿ok? Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Qué está diciendo ahí? Que hasta que el cielo y la tierra no desaparezcan, ni una letrecita, ni una comita que está escrita en la Torá va a desaparecer, ¿ok? Y hay cielos todavía, hay tierra, quiere decir que todavía hay Torá para obedecer. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere, o sea, que obedeciere y que enseñare uno de estos mandamientos, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El problema no es que los escribas y los fariseos estuvieran equivocados, era el enfoque que tenían los escribas y los fariseos en el guardar la Torah. Para ellos era más importante la apariencia, hacer cosas que los demás vieran. Para Yeshua la apariencia no contaba, para Yeshua lo que importaba es lo que estaba dentro del hombre, ¿ok? Lo que te motivaba o lo que te hacía a ti, te movía a ti a hacer algo. Así que aquí mismito él está diciendo que no pensaran que él había venido a abrogar. La palabra abrogar, ustedes saben lo que quiere decir, ¿verdad? Anular, hacer desaparecer, quitar, borrar, ¿ok? La intención de Yeshua fue llevar a cabo una interpretación excelente del judaísmo. Jamás la derogación o la desaparición del judaísmo, sino que se interpretara de una manera todavía más excelente. No vino a fundar ninguna religión nueva tampoco, sino que vino a purificar el judaísmo de aquellos que, como en todas las religiones, siempre están pendientes en lo exterior o en lo que los demás ven, y no en el contenido ético espiritual. Ustedes lo tienen cuando Yeshua dijo una vez, cuando ustedes vayan a dar la ofrenda, ¿verdad? No lo anuncien, háganlo calladito, no, que su mano derecha no sepa lo que hace su mano izquierda, ¿ok? Y cuando pone los ejemplos de lo que estaban orando, Señor, yo doy ofrenda, yo ayuno, yo esto y lo otro. Los otros intérpretes de la ley, los maestros de la ley, interpretaban que esas cosas eran importantes para ellos y para que los demás lo vieran. Y Yeshua está trayendo otro concepto y o la intención verdadera en realidad de la Torah, ¿ok? ¿Por dónde voy? Su intención fue llevar, ok, el verdadero cristianismo es en su origen el judaísmo de Yeshua. La historia produjo divisiones entre ambos, ¿ok? Dando como resultado un pagano cristianismo. Por lo menos ahí estaba yo. ¿Y usted también o no? Que hoy día está regresando al cristianismo original, porque el cristianismo viene de Cristo, ¿verdad? Del cristianismo original, que fue el judaísmo que enseñaba Yeshua. El problema con el que nos encontramos para lograr, regresar a ese cristianismo original, es que tenemos que depurar, tenemos que sacar, tenemos que purificarnos de todo lo extraño y todo lo que existía, ¿verdad?, en el cristianismo por más de 2000 años. Todo lo que tenga elemento pagano. Lo que separa el cristianismo del judaísmo son los elementos paganos, que se añadieron posteriormente una vez los líderes judíos en el cristianismo original, entre ellos los apóstoles y los discípulos, fueron muriendo. Surgieron unos nuevos líderes, surgieron líderes en las iglesias gentiles, y ellos pues, por causa de la historia, tuvieron que tomar ciertas decisiones y se fueron alejando del judaísmo y fueron añadiendo los otros diosesitos y todas esas cosas que hacen hoy en día en las iglesias para atraer a la gente y para no perder a la gente. Que si a la gente le gusta esto, pues vamos a coger esto y aceptarlo aquí. ¿Entiendes? Y vamos a hacer, a la gente le gusta estar entretenida, hay que hacer un concierto, hay que hacer un congreso, hay que hacer esto y lo otro, porque si no la gente se aburre y la gente se va. Y la intención entonces, la gente trabaja para hasta mantener la gente que tiene y para atraer más, porque todo produce ¿qué? Produce esto, ¿ok? Y el asunto es ese. Entonces nosotros tenemos que depurarnos de todas esas cosas para poder volver al cristianismo original. Regresar a los evangelios es regresar a las fuentes judías de Yeshua. Miren, yo estuve en una fiesta de una de las muchachas de aquí que se graduó el domingo. Y al lado mío había una señora de España que vivió en Uruguay y ahora está viviendo aquí, ella es realtor. Y entonces Jorgito andaba con nosotros, y porque ese tiene los sí, eso, porque tiene esos cordoncitos aquí, y él tenía su kipa también, la de Jerusalén, que es bien colorida, ya tú sabes. Y yo le dije a ella, porque nosotros, aunque no decimos judaísmo, nosotros guardamos lo que los judíos guardan, nosotros guardamos la palabra.
como está escrita en la Torá, y guardamos el Shabbat. Yo se le empecé a explicar a ella, ella dijo, yo estoy en la iglesia católica, pero yo pertenezco a un movimiento que se llama El Camino. ¿Ustedes han oído hablar del Camino? En el libro de los Hechos lo dice, así es que se llamaban a los seguidores de Jesús. Sí, léase el libro de los Hechos, se llamaba la secta del Camino. Y ellos se llaman el Camino y ellos dicen, pues nosotros nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver con los judíos, con Israel, viene de Jesús, viene con Jesús. Y nosotros estamos volviendo a todo eso, estamos leyendo los evangelios y estamos creyendo que Dios es el mismo Dios que era hace miles de años, que Dios todavía hace milagros. Y yo le dije, yo guardo el Shabbat. Y ella me dijo, yo no guardo el Shabbat, porque yo soy real, yo trabajo, pero nosotros tomamos nuestra Eucaristía en el día del sábado. No la tomamos el domingo. Y eso es dentro de un grupo de la Iglesia Católica. Y me dijo, y ese grupo ya está sido aceptado por el Papa. Y ellos trabajan en familias, trabajan en grupos pequeños y trabajan en elevar la moral. ¿Ok? Que no es otra cosa que lo que estaba enseñando, ¿quién? Yeshua, el maestro, ¿ok? Así que, por lo tanto, los evangelios, nosotros estamos tratando de regresar y aún en todas partes está sucediendo lo mismo, ¿ok? Regresar a los evangelios es regresar a la fuente judía. El cristianismo que surgió a fines del primer siglo y luego después en el segundo siglo, en el tercer siglo, produjo dentro de su teología un enfrentamiento entre Jesús y los judíos. Ustedes saben que debido a las traducciones que se fueron haciendo, se fueron añadiendo una frasecita, una palabrita, y los que estaban traduciendo ponían un poquito de su punto de vista, y al fin y al cabo, cuando nosotros vemos, cuando yo enseñaba a la escuela bíblica ante a los niños, decía que Jesús violaba el Shabbat y que los fariseos eran enemigos de Jesús, siempre estaban peleando y Jesús vino nada más que a pelear con ellos fue lo único que los llamó hipócritas y todo eso, y en realidad esa no era la dinámica que estaba sucediendo dentro de los evangelios, sino que en el judaísmo se enseña y se vive el judaísmo de una manera que nosotros estábamos ajenos a cómo se vive, pero si me da tiempo, me da un chin de tiempo para poder hablarlo en esta noche. Cuando regresamos al judaísmo de Yeshua, descubrimos que no hay en sí una independencia ni una separación del cristianismo del judaísmo, sino que es una continuidad. ¿Ok? Esto es lo que enseñaron Yeshua y sus seguidores. Era una continuidad. Si un judío que guarda el judaísmo se pone a leer hoy en día el Nuevo Testamento, se va a encontrar con una obra éticamente judía. Porque se va a encontrar a Jesús enseñando que el Shabbat hay que guardarlo y todas las cosas que él estuvo enseñando. Y va a ver que es una obra éticamente judía, que Yeshua era judío y que guardaba y enseñaba la Torah, como todo rabino judío lo hace. Porque ellos no van predispuestos a cuando nosotros leemos y sacamos un pedacito del texto aquí, el otro no lo leemos, eso lo echamos por lado. Ellos lo leen todito. Sus enseñanzas éticas se encuentran, las enseñanzas éticas de Jesús se encuentran en la tradición judía a lo largo de la historia. Y si Yeshua era un rabino y sus enseñanzas eran rabínicas, sus enseñanzas entonces eran rabínicas. ¿Se acuerdan que le hablamos hace 2 martes? Que él era un rabino, que fue lo que le dijo Nicodemo cuando se le presentó. Rabí, sabemos que vienes de Dios, maestro, ¿ok? Lo que nos corresponde hacer es reconectar las enseñanzas de Jesús con las enseñanzas y las enseñanzas rabínicas de la tradición escrita y de la oral. Más adelante vamos a hablar un poquito, yo lo voy a traer después ejemplo para que usted vea que las enseñanzas de Yeshua, lo que él hablaba era lo que estaba en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, aún cosas que estaban en el Talmud, que nosotros no lo seguimos, porque el Talmud es la Torah oral y el Midrash, muchas de las cosas que él hablaba están en las tradiciones de los judíos. Así que decir que él las conocía y las vivía. Y si se recuerdan, yo les dije a ustedes que un niño a los 5 años ya se sabe, un niño judío se sabe la Torah de memoria, ¿verdad? Y a los 10 años se sabe la Torah, el Tanakh, y se sabe el Talmud, la Torah oral y los Midrash, se lo saben de memoria. Y a los 13 años es cuando se hace el cambio de estatus, ¿verdad? Que pasa entonces a poder participar en la sinagoga, poder leer la Torah y todas esas cosas. Así que quiere decir que dentro del estudio del judaísmo todas esas cosas están incluidas. ¿Me están entendiendo? Sí. Lo que estoy queriendo decir es que Yeshua sabía lo que decía el Talmud. Que Yeshua conocía lo que decía los Midrash. Que él conocía la Torah oral y que conocía la Torah escrita. Por eso cuando venía un problema, en la mente de él estaba todo eso. Y él lo veía de una manera así como global.
y tomaba una decisión o la respuesta que daba que nos decía, wow, ¿qué clase de doctrina es esta? Este hombre habla con autoridad, porque se sabía todo eso, aunque los religiosos también se lo sabían, pero los religiosos estaban detrás del dinero. ¿Se recuerdan que dijimos también que los fariseos de la época de Jesús y los sacerdotes de la época de Jesús y los que trabajaban en el templo eran comprados por dinero, se le compraban a Roma, así que no eran los correctos? ¿Alguna pregunta por allá en el sofá? Ah, Luli, ¿alguna pregunta? Oh, muy bien. Lo que tenemos entonces en Yeshua es una superación del judaísmo, ¿ok? ¿Por dónde iba? El primer asunto que aquí dice, ja. Vamos a discutir 3 asuntitos en esta noche. Tenemos perfecto media hora. Good. El primer asunto que vamos a ver en Yeshua es la superación de la Torah. Superación es ir más allá, es como la elevación de la Torah, ¿ok? Por parte de Yeshua. Por mucho tiempo también nos habían dicho que las enseñanzas de Yeshua eran superiores a las enseñanzas de judaísmo. Y si Yeshua está enseñando judaísmo, no puede estar enseñando nada superior. ¿Okay? Lo único que él tenía una interpretación superior. Tenemos un Yeshua judío, está más o menos repitiendo, enseñando una moral superior al resto de los judíos de la época, que proviene de una interpretación de la Torah superior a la de ellos. ¿Okay? Esto nos encontramos entonces con una elevación o una superación del judaísmo. Lo que tenemos en Yeshua es un judaísmo que supera por medio de su interpretación a todo el judaísmo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se conoce a Jesús, a Yeshua? Como la palabra viviente. ¿Ok? Eres la palabra de Dios en carne. ¿Ok? Eres la prueba visual para los hombres de la época, que nosotros ahora mismo no lo podemos ver, pero está en la historia escrita, de que se puede vivir de una manera con una ética moral elevada. Que se puede vivir hasta casi sin pecar, aunque es imposible porque Yeshua dijo que solamente había uno bueno, el Padre, cuando lo llamaron a él bueno. Pero él es el ejemplo de que esa Torah, cuando se hace una realidad en nuestra vida, tú puedes vivir un estilo de vida elevado, moralmente y emocionalmente. Y por eso es que Dios te puede pedir a ti que tú puedes que ames a tu prójimo como a ti mismo. Que a veces uno dice, eso es difícil. No es difícil nada si tú tienes esa palabra de Dios sembrada en tu corazón. Y Jeremías dijo que la Torah iba a ser escrita ¿dónde? En el corazón y en la mente. Exacto. Ese es el nuevo pacto, ¿ok? Entonces, ¿dónde voy? Iba, la superación del judaísmo de Yeshua dio como resultado el pensamiento de que el evangelio es superior a la Torah, porque Yeshua cuando se describe, su descripción y sus actos y señales y todo lo que él hizo está descrito en el evangelio, ¿ok? Una idea falsa porque Yeshua no creó el cristianismo, sino que él creó un movimiento mesiánico que posee una visión mesiánica del judaísmo. Y el cristianismo apareció más 100 años, casi 70 años después o 100 años después que Yeshua había existido. O sea que mientras él estaba, no existía el judaísmo. Hablando de la superación de la Torah, cuando nosotros vamos a leer esto que está aquí, eso es Mateo 5. No se me duerman, que no nos vamos a dormir nadie. Vamos a leer Mateo 5. Y vamos a ver cómo Yeshua superaba lo que estaba escrito. Él no estaba cambiándolo, ¿ok? Y esto es una prueba de que lo que él está hablando aquí es la Torah pura. Mateo 5:21 dice, léete el primero, el 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de 22 también, ajá. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio El Sanedrín, ajá. y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. El infierno de fuego. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, porque el resto habla más o menos de lo mismo, abundando sobre eso mismo, pero lo que quiero que veamos es que como él viene a superar la Torah o a elevar la Torah, él está diciendo, ustedes saben que desde los antiguos siempre han dicho esto, que no mates.
¿verdad? Y nosotros cuando dicen que no mate, ¿qué nosotros pensamos? ¿Qué quiere decir? Coger un cuchillo, un palo, lo que sea y darle y matar a alguien. Y le está diciendo, pero eso no es lo que quiere decir. Ustedes han oído que no maten a nadie, pero yo le voy a decir a ustedes que el que se enoja con su hermano es como si estuvieran matándolo. Y por eso él dice, yo os digo, o sea, mi interpretación de la Torah es más elevada, mi interpretación de la Torah es más radical. Y yo le digo a usted que usted no necesita darle con un palo a una persona y matarlo para cometer asesinato, sino que si usted habla mal de su hermano, o insulta a su hermano, o se enoja con su hermano, o no perdona a su hermano, es lo mismo que si usted lo hubiera matado. Y si eso no es elevar la Torah, ¿qué? O sea que la interpretación de él no era como la de los fariseítos, ni de los demás, era todavía más estricta. Verso 32, no, verso 31 dice, ¿quién lo tiene? Verso 31, ahí mismo está. También fue dicho, Ajá. cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ok, está enseñando Yeshua aquí sobre el divorcio. Diciendo que cualquiera el que diga que se quiere divorciar y como estaba permitido en la Torah que cuando tú te fueras a divorciar tenías que darle carta de divorcio a la esposa para que después esa esposa se pudiera casar con alguien, porque si la dejaban no sabían por qué la habían dejado, sin ningún motivo. La prueba estaba en esa carta. Dice, ustedes dicen que el divorcio, que se divorcie, ok, está bien que dé carta de divorcio, pero no, yo les digo a ustedes que no es así de sencillito, ok. No es eso de sencillito, porque el que no sea por causa de fornicación hace que ella adultere si ella se casa y empieza entonces en otra explicación. Ahí lo importante es que lo que yo quiero que ustedes vean que él dice, ustedes oyeron que fue dicho, mas yo les digo, ustedes han oído que la Torah, y le han enseñado la Torah de tal manera, mas yo les estoy diciendo que es todavía un estilo de vida mejor, mayor, elevado. Verso 43. Ah, no está en la misma página. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os hurtarán y os perseguirán. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos y injustos. Lee el 46 también. Porque si amarás a los que os aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen bien lo mismo? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si Abrazaréis, abrazar. a vuestro hermano solamente que haces de más, no hacen también así los gentiles. Perfecto. ¿Viste lo que está diciendo Yeshua? ¿Y ustedes no se recuerdan cuando estudiamos el Levítico que decía eso, cuando hablaba del reponer? Si te sacaron un diente, tú le vas a sacar el diente al otro. ¿Recuerdan que solo leímos que está en el libro de Levítico? Si te sacaron un ojo, en realidad no era que le sacar el ojo, sino que el pago que tú tienes que retribuir a la persona que le hiciste el daño, tiene que ser el valor del daño que recibió, ¿ok? Y eso es lo que enseñaba la Torah. ¿Para qué estás diciendo, ok, tú te dijeron ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo? Que en realidad eso no es lo que dice la Torah. Porque hasta el asno del que uno viera del enemigo había que ayudarlo. Eso no es lo que enseña. Pero él le está diciendo, pues ustedes no van a amar solamente a sus amigos, porque eso lo hace todo el mundo. Y todo el mundo abraza a sus amigos. Yo digo, usted va a abrazar a su enemigo. Y usted va a orar por su enemigo. Y usted va a bendecir a su enemigo. Y usted va a estar ahí al lado de su enemigo. No quiere decir que se lo lleve a vivir para su casa. Pero usted también va a considerar a su enemigo, ¿ok? ¿Por qué? Para que sean, ¿qué? Hijos de vuestro Padre. ¿Ok? ¿Quieren ser hijos de Dios? ¿Quieren ser el pueblo de Dios? ¿Quieren de verdad dejar ver que ustedes que su Padre es el Dios de Israel? Ustedes deben vivir de esta manera. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa van a tener más? Si todo el mundo ama a los que los aman. Porque todo el mundo siempre tiene un interés. Aman, pues, si me aman, pues entonces yo amo. Qué bueno. Si me regalan, yo regalo. Si no me regalan, no doy nada. Así como se porta la gente. ¿Ok?
Y si abrazas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? En una ocasión él dijo, ¿verdad? Cuando vayas, creo que está en Santiago, cuando vayas a hacer una cena, no vayas a invitar a tu casa a comer a aquellos que te pueden volver a invitar a tu casa con otro banquete. Invita a los que no tienen, a los pobres, a los mendigos, bla, 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 todas esas cosas. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros cuando invitamos, ¿verdad? Y invitamos, ya ves, qué bueno, invitamos a todos los amigos y sabemos que a lo mejor otro día, o 2 semanas o 3 semanas después también nos van a invitar a comer. Y el Señor, y la Torah nos está enseñando algo muy importante, nos está enseñando algo muy importante. Esto es un asunto de corazón, del corazón, ¿entiendes? Esto es un asunto de que nosotros debemos vivir de la manera como es nuestro Dios, porque yo creo que ya leyó que dijo que nuestro Padre hace salir la lluvia a todo el mundo, ¿verdad? Y el sol también sale para los buenos y para los malos, ¿ok? Ahora mismo en esta sociedad que nosotros estamos viviendo, no sale todos los días el sol, no llueve todos los días, no está el oxígeno en el aire para que los malvados esos que están por ahí, que nosotros quisiéramos que se desaparecieran, que hasta que Dios no los quiera desaparecer van a estar ahí. Dios envía todo y los mantiene vivos y ellos tienen su trabajo y tienen su salud. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno, ¿ok? Hasta que llegue su día. Porque Él tiene un tiempo en que su misericordia, ¿verdad? Y su favor y todas esas cosas las tiene reservadas para un día específico, ¿ok? Entonces el verso 48 dice, sed pues vosotros perfectos. Eso es Yeshua hablándole, ¿ok? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiere decir que la Torah nos da un estilo de vida que nos hace perfectos. ¿Vamos a lograr la perfección ahora? No. Pero nosotros, ¿qué dice la palabra? Pablo dice que nosotros vamos hasta alcanzar la estatura de nuestro Mesías, de Yeshua. Él es nuestro ejemplo. Y nosotros nos esforzamos y hablamos la semana pasada que hacemos morir lo terrenal de nosotros. Nos vestimos nosotros de amor, de misericordia. Desechamos nosotros el viejo hombre. Todos nos vestimos del nuevo hombre, del amor. ¿Ok? Todas esas cosas lo hablamos la semana pasada. Y eso es lo que trae perfección, ¿ok? Estos textos que leímos arriba lo han utilizado el cristianismo para mostrar que Yeshua tenía, que el cristianismo que es superior al judaísmo, cuando en realidad lo que Yeshua está hablando exactamente sobre lo que dice la Torah, y es puro judaísmo. La primera falsedad, Yeshua no estaba haciendo nada nuevo. Él no, ¿cómo diría? Él no anuló la Torah, sino que habló lo que dice y lo que él interpreta de lo que dice la Torah, ¿ok? Y un judío podía superar su judaísmo. Y esto fue lo que dio surgimiento al fariseísmo antes, cuando estaban en el exilio. Por eso es que los fariseos surgieron. Porque en el exilio no había templo, no había manera de cómo enseñar la Torah, todas esas facilidades. Y ellos se inventaron, crearon un montón de tradiciones, ¿verdad? Y costumbres para poder servir a Dios y buscar a Dios con todo su corazón, ¿ok? Entonces, el judaísmo de Yeshua es una radicalización de judaísmo, es llevar el judaísmo a un extremo mayor, como diría, a otro extremo todavía más elevado, mucho más ortodoxo si lo comparamos como hoy día. No nos encontramos entonces que aunque el cristianismo es superior al judaísmo, sino que el judaísmo de Yeshua superó todas las interpretaciones rabínicas del tiempo, ¿ok? Una cosa de la autoridad de Yeshua. Dice aquí, Yeshua dice que tenía autoridad. Él habla como quien tiene autoridad. Cuando lo escuchaban. ¿Por qué? Porque él decía, ustedes han oído, más yo os digo. Ustedes han oído, más yo os digo. Cuando uno lee eso, uno como que piensa que está cancelando lo que oímos por otra cosa. Y en realidad está hablando de lo mismo, pero de una manera todavía más excelente y más elevada, ¿ok? Entonces, eso era permitido dentro de los rabinos en el judaísmo. En el judaísmo los rabinos pueden exigir y demandarle a sus seguidores todavía un estilo de vida más elevado. Nosotros lo vemos. Aquí mismo, yo vivo en Clifton y hay un grupo del judaísmo que las mujeres usan peluca. ¿Okay? No sé, hay otro grupo dentro del judaísmo que las mujeres se cubren la cabeza con los pañuelos, son diferentes. Hay otro tipo de judaísmo que todo lo que usan falda negra, camisa negra, media negra, zapatos negros. Hay otro tipo de judaísmo que ya se visten de una manera diferente. ¿Por qué? Porque cada rabino interpreta la Torah y demanda o exige unas cosas que sus discípulos guarden o vivan
¿Con qué propósito? Con el propósito de elevar. Es buscar elevar, ¿ok? El servicio moral de su grupo de seguidores, de la comunidad que él está dirigiendo. Y Yeshua está haciendo lo mismo. Y eso es permitido dentro del judaísmo. Cada rabino puede demandar. Nosotros cuando estábamos en la iglesia cristiana, no nos pasaba lo mismo. Unos eran bautistas, unos eran pentecostales de esos legalistas, unos eran más liberales y unos no se podían poner pantalón y otros acá se lo podían poner en aquella congregación y la que no se ponía pantalón aquí se mudaba para aquella para poderse poner y la que se quería cortar el pelo se mudaba para la otra y a otros que les gustaba, hay gente que le gusta que le demande muchas cosas y le prohíba muchas cosas y esa es la iglesia que les gusta y hay gente que le gusta ser más libre. Para cada tipo de gente hay una congregación, pues dentro del judaísmo sucede lo mismo. Y la gente escoge a un rabino y ese es su líder y ese es su maestro al que quieren seguir y entonces ellos viven según sus normas. Ahora, ¿cuál es nuestro rabino? Yeshua. Nuestro rabino es Yeshua, entonces nosotros tenemos que vivir la Torah que enseña Yeshua. La manera que él enseña que nosotros tenemos que vivir. Nosotros no nos podemos ir a vivir otras cosas, sino que hay que buscar lo que él dice y entonces vivirlo. No es que él tuviera más autoridad que los demás rabinos. Él tenía la misma autoridad que tiene cada rabino porque cada rabino puede demandarle más a su comunidad, puede pedirle más cosas. ¿Me están entendiendo? Que eso sucede en todas las congregaciones, ¿ok? Eso sucede en todas las congregaciones. La segunda falsedad también es que Yeshua decía, eso de yo os digo, lo tienen como que los que tienen autoridad y no como lo escribe. Lo que pasa es lo mismo que acabo de hablar. Ajá. Que el rabino o el maestro tiene autoridad para poder exigir más allá, aunque no esté escrito en la Torah, ¿ok? Por eso era que un tipo de fariseo le decían a sus discípulos que en el Shabbat tú podías caminar cierto número de pasos mientras estuvieras dentro de la ciudad de Jerusalén. Habían otros fariseos que tenían sus discípulos y decían que los discípulos de ellos podían caminar más pasos y podían llegar hasta el monte de los olivos, ¿ok? Entonces cuando viene Yeshua y el hombre de la camilla es sanada, habían otros que decían que cargar una camilla era pecado, es violentar el Shabbat. Y había otro grupo dentro del judaísmo que decía, no, si tú puedes cargar tu camilla, si tuvieras la necesidad de hacerlo, y para ellos eso no era violar el Shabbat. ¿Por qué? Porque cada rabino exige según su autoridad, puede exigir más. Unos pueden exigir más y unos pueden exigir menos. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, ¿ok? Entonces, cuando Yeshua venía y le discutía, ay, pero ¿por qué se está llevando la camilla esa y la está cargando? Si eso no se puede hacer en Shabbat. Y Yeshua entonces le dice, ¿cuál es la respuesta de Yeshua? ¿Cuál fue? Yo tampoco me recuerdo. Hasta que no. Yo tampoco me recuerdo. Yo me acuerdo la parte cuando acusaron a sus discípulos Ajá. de coger De las espigas, exacto, ajá. Pues, no era que el novio todavía estaba y hasta que el novio no esté, bla, bla, tiene... En ese caso, ellos no estaban, ¿cómo diría? Recogiendo la cosecha. Right. Ellos no estaban trabajando. Ellos tenían hambre, cruzaron por el campo, cogieron de las espiguitas, le hicieron así y se las comían. Y Yeshua, el caso que utilizó fue el rey David, cuando tuvo hambre, que fue y comió de los panes del templo, que supone que no se los coma nadie, nada más que los sacerdotes. Ahí hubo una excepción. En el caso del hombre de la camilla, Yeshua que dice, pero este hombre lleva 38 años aquí paralítico. Y ustedes me van a decir a mí que porque no puede cargar la camilla, yo no lo puedo sanar hoy. Cuando lo más importante para este hombre es la vida, es que se ha sanado. ¿Entiende? No, estoy haciéndolo parafraseado. Yo lo que quiero que ustedes vean que la importancia, ok, el Shabbat no se podía violentar, pero aquí había una necesidad mayor que dejar de cargar una camilla. Ok, dentro de ese Shabbat. Yeshua a lo mejor no iba a estar de nuevo en ese lugar. Sabrá Dios, acuérdense que Yeshua iba y venía, que dijimos que era un rabino itinerante, él venía, volvía, subía a Jerusalén, volvía y bajaba, se iba para Getsemaní y todas esas cosas. Quizá era la única vez que iba a estar ahí y tenía que aprovechar esa oportunidad de sanarlo. Lo mismo una vez le llevaron a un hombre con una mano seca. Estaban en un Shabbat, en una sinagoga, todos reunidos. Y se lo llevaron y dijeron, mira este hombre aquí con la mano seca ahí, ¿qué vas a hacer con él? Y Yeshua, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan?
Estira la mano. El hombre estiró la mano e instantáneamente fue sanada y murmuraron en contra de él. ¿Ok? La mujer jorobada, ¿dónde estaba Yeshua? En una sinagoga, en un Shabbat. Ahí nadie se la llevó. Yeshua la vio y le dijo, ponte en el medio. Que yo le voy a enseñar a esta gente aquí qué es lo importante de hacer en el Shabbat. Ponte en el medio. Y le dijo que enderezate y la sanó. Y ¡ay, todo el mundo! ¡Ay, la interpretación de Yeshua, que era todavía más elevada, es que el ser humano, la vida humana, tiene más importancia. ¿Ok? Que las reglas que nosotros mismos nos hemos impuesto. Que pensamos que es la observancia del Shabbat. Porque en la Torah, el Shabbat dice que tú no vas a trabajar. ¿Ok? En algunos sitios dice, en el libro de Nehemías, que dice que no se hacen negocios, ni se compran, ni se venden ese día. ¿Ok? Pero la instrucción es que ese día no se hace ningún tipo de trabajo. ¿Ok? Pero no dice lo que es trabajo. La definición del trabajo la encontraron los sabios. ¿Ok? Del pueblo de Israel. Y algunos dicen que trabajo es hasta recoger una piedrita del piso. ¿Ok? Entonces los que se van al extremo, hay cosas que hay gente que no puede hacer nada, hay otros que pueden hacer más, hay otros que pueden hacer, mejor que se queden así sentados en una silla todo el día hasta que pasen las 24 horas de tan exigentes que son. Pero Yeshua le está dejando ver a ellos, estas cosas son importantes, ok, es bueno que ustedes piensen de esta manera, pero lo más importante para la Torah es hacer bondad, es hacer justicia, es amar al prójimo, es respetar la vida, ok, es la misericordia. Es que la justicia, esas cosas son más importantes, la verdad es más importante. Y a veces hay cosas que uno las hace, como por ejemplo, hay grupos en el judaísmo que si tú te enfermas, te da un ataque al corazón, pues es la voluntad de Dios que te dio un ataque al corazón y te dejan ahí porque ellos no te pueden llevar al médico ese día porque es Shabbat. Pero hay otro tipo de judaísmo que sí creen que no hay que llevarlo al médico. Estamos viendo que hay diferentes tipos de interpretaciones y diferentes tipos de exigencias que tiene cada rabino. Y Yeshua era uno que exigía más, pero en cuanto a la vida, algo que tuviera que ver con la vida del ser humano, con hacer justicia, con hacer bondad, con mostrar la misericordia, la compasión, todas esas cosas eran más importantes que cualquier otra cosa, ¿ok? Y no es que él estuviera violentando el Shabbat y llevándole la contraria a ellos que estaban hablándole del Shabbat. Es que él está diciendo es más importante en el Shabbat. El Shabbat, ¿qué es lo que recuerda? No es la era milenial. No es el reino del Mesías aquí en la tierra. En el reino del Mesías, ¿qué va a haber? Sanidad. Van a haber montones de cosas, va a haber provisión, va a haber todas esas cosas. En el Shabbat no es mejor día que sanar enfermos que el día del Shabbat. Porque es el día que se le hace justicia a la gente. Así que, ¿me están entendiendo? En cuanto a la lectura de derogar la Torah, el cristianismo lo que hizo fue, se recuerda lo que leímos ahorita, no piense que yo he venido a derogar la Torah, ni esto, ni lo otro, que una jota, ni una tilde no va a desaparecer. El problema que hubo en el cristianismo es que ellos tomaron ese primer versículo nada más, no piense que yo he venido a derogar la Torah, sino a cumplirla. Y consideraron que la palabra cumplir era que él vino a cumplirla, a llevarla a cabo y ya más nadie tiene que hacerla. Y no leyeron los versículos de abajo. Y solamente una mala interpretación y una falta de continuar la lectura de lo que más adelante está diciendo. Es un verso que siempre nos lo van a presentar, siempre, ¿ok? Para traernos, ¿cómo diría? Para refutarnos, para defenderse, exacto. Pero hay que decir, no, pero leer lo que dice abajo, que el que no guarde estos mandamientos ni los enseñe, es pequeñito en el reino de los cielos, ¿ok? Un verdadero israelita debe experimentar en su vida el arrepentimiento, que es la transformación ética. De eso hablamos la semana pasada, un nuevo nacimiento. Un verdadero israelita debe vivir un estilo de vida más elevado. ¿Ok? Si usted, lo que usted antes hacía, no debe hacerlo ahora, lo que era de pecado, ¿ok? Porque si usted antes comía, no debe dejar de comer ahora. Buscar el sentido ético más profundo de la Torah. Yo recuerdo en una ocasión, aunque mi esposo después se enfermó o algo así, pero nosotros tenemos unas vecinas que viven al frente de nuestra casa. Y nosotros presentamos el Shabbat en la hora que presentamos, ¿verdad? Con lo sencillito que lo hacemos, encendemos las velas, ¿verdad? Hicimos las oraciones.
Y nuestra vecina del frente había comprado como varias pailas de ladrillo y los estaba llevando 3 o 4 o 5 para la parte de atrás en el patio. Y nosotros ahí mirándole y ella con ese poquito cargando esos ladrillos para allá y cargando esos ladrillos para allá. Yo dije, esa mujer se le va a romper la espalda ahí. Y nosotros dijimos, hoy es Shabbat, pero yo creo que nuestra vecina necesita la ayuda y qué buen testimonio para ella, que nosotros la podamos ayudar, que en la vida nos habíamos ni hablado, ¿verdad? Y se fueron todos ellos, hasta Zoe. Se fue para allá a ayudarla. Él tiene un carrito de esos que tú montas cosas y no sé cómo se llama eso. No, eso los niños, eso es el juguete. Pero una cosita que tú la más, ellos se llevaron esa, empezaron a ayudarla, la mudaron. Entonces cuando empezó a oscurecer, ella dijo, no, ya, porque está bastante oscuro. Váyanse ya que después yo sigo. El otro día nosotros nos vinimos para nuestro Shabbat. Cuando llegamos, ella nos había dejado unas plantitas en la entrada de la casa con una notita. Ella se había quedado con la cosita esa que no sé cómo se llama para mover. La había movido todo, pero un agradecimiento, qué bueno, que tú sabes que nos ayudaron, bla, 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 bla. Y desde ese día en adelante, pues mira, nos saludamos, nos hablamos, sacar la nieve uno, le ayudamos a hacer esto, lo otro. Y no nos sentimos mal. O sea, que no nos redargulló. Nosotros pensamos, ella necesita... ¿Ah? Musulmanes, ellas son musulmanes. Y ellas pues se alegraron muchísimo y, pues, y ahora tienen sembrado allá cositas. Todavía no me han regalado nada de lo que han sembrado, pero Yeshua lo que le está diciendo es, tú tienes que evaluar. Tienes que evaluar, cuando tú vas a cumplir un mandamiento, ¿cuál es el propósito del mandamiento en realidad? ¿Qué es lo que quiere el mandamiento cuando te dice amar a tu prójimo? ¿Qué es lo que quiere el mandamiento? Mantener la paz, mantener la armonía, mantener la unidad, mantener una sociedad sana, gente que se puedan ayudar unos a otros, ¿ok? Cuando se te da Entonces nosotros tenemos que buscar ese sentido ético más profundo en la Torah, que es lo que Dios me está pidiendo con este mandamiento. Porque si lo hacemos como lo enseñan muchos de ellos, nosotros no vamos a poder hacer casi nada. Nosotros manejamos de nuestra casa para venir al Shabbat. Y hay grupos de judíos que no pueden manejar, tienen que vivir cerca de la sinagoga y el número de pasitos para caminar hasta la sinagoga. En Lakewood, que está tan lleno los sábados. Ajá. Ya tú tienes que parar lo que ellos cruzan. Y ellos viven todos cerca, alrededor. Pues todo, exacto, no encienden ni todas esas cosas son diferentes. Son diferentes exigencias. No, porque ellos se creen que su rabino eleva todavía más. Todavía eso lo hace más elevado, más elevado. Y imagínate. Si yo fui, con mi hijo José estuve yo y él pasando una piedra de riñón en un Shabbat. Y estamos tempranito en la mañana en el hospital en sala de emergencia. Y nosotros, qué hermoso Shabbat. Y él, ¡ah! Son cosas que se salen de lo normal, pero tú no tienes los planes de romperlo ni de hacer otra cosa. Entonces Yeshua lo que hacía era que hacía una interpretación todavía más profunda de la Torah y demandaba todavía más. Pero cuando tú ves las demandas, no te demandaba que tú no cargaras una camita, a que no te comieras unas espiguitas. O sea, él sabe que a veces el hambre es asunto de que de nuestra humanidad es una necesidad, hay que comer. ¿Ok? Y hay cosas que entonces tú tienes que evaluarlas. Y nosotros tenemos a Yeshua como nuestro ejemplo para entonces nosotros poder aprender a vivirla. El martes que viene vamos a hablar de varias cosas. Vamos a empezar a ver de las cosas, de su enseñanza y de sus milagros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Padre amado, ayúdanos a